continente habitado. Los primeros americanos. América no estaba vacía antes de la llegada de los europeos. Muchas culturas indígenas prosperaban en este continente. Tenían sus propias formas de vida, gobiernos y creencias. Los Cherokee, en el este, eran conocidos por su agricultura y artesanía. Los Sioux, en las grandes llanuras, dependían del bisonte para su supervivencia. Los Pueblo, en el suroeste, construyeron ciudades impresionantes con adobe. La diversidad cultural era enorme. Estos pueblos vivían en armonía con la naturaleza. Respetaban la tierra y sus recursos. Sus historias, tradiciones y conocimientos se transmitían oralmente de generación en generación. La llegada de los europeos cambiaría su mundo para siempre. La llegada de Europa, un nuevo comienzo y grandes conflictos. Este capítulo explora cómo la llegada de los europeos a América marcó el inicio de una nueva era llena de descubrimientos, pero también de grandes conflictos y cambios drásticos. En 1492, Cristóbal Colón llegó a América. Este evento histórico no solo cambió el curso de la historia europea, sino que también tuvo un impacto profundo en las civilizaciones indígenas del continente. Pensaba que había llegado a la India, pero en realidad había descubierto un nuevo mundo lleno de oportunidades y desafíos. Este viaje abrió el camino a la exploración y colonización europea del continente. Los europeos comenzaron a llegar en grandes números, buscando nuevas tierras y recursos. Los españoles buscaron oro y riquezas, motivados por las historias de grandes tesoros escondidos en el Nuevo Mundo. Establecieron colonias en América Central y del Sur, donde explotaron los recursos naturales y sometieron a las poblaciones indígenas. Los ingleses se establecieron en la costa este de América del Norte, fundando colonias que eventualmente se convertirían en los Estados Unidos. La colonia de Jamestown, fundada en 1607, fue uno de los primeros asentamientos ingleses. Este asentamiento enfrentó muchos desafíos, incluyendo enfermedades y conflictos con los indígenas. Los europeos trajeron enfermedades que devastaron a las poblaciones indígenas. Enfermedades como la viruela y el sarampión, para las cuales los indígenas no tenían inmunidad, causaron una mortalidad masiva. También trajeron nuevas formas de agricultura, animales y tecnología, transformando radicalmente la vida en el continente americano. Sin embargo, la llegada de los europeos también trajo consigo conflictos por la tierra y los recursos. Las disputas entre los colonos y los indígenas a menudo resultaron en violencia y guerras. Las guerras y las enfermedades diezmaron a las poblaciones indígenas, cambiando para siempre el paisaje humano y cultural de América. El grito de libertad, de colonias a nación. Este es el relato de cómo un grupo de colonias británicas se transformó en una nación independiente. Las 13 colonias británicas en América del Norte prosperaron, desarrollando economías vibrantes y comunidades florecientes. Desarrollaron sus propias identidades y gobiernos locales, con un fuerte sentido de autonomía y autogobierno. Sin embargo, las crecientes tensiones con Gran Bretaña llevaron a la Revolución Americana, que se extendió de 1775 a 1783. Fue un conflicto largo y arduo. Los colonos se rebelaron contra los impuestos sin representación, sintiendo que sus derechos estaban siendo violados por un gobierno distante. Líderes visionarios como George Washington y Thomas Jefferson guiaron la lucha por la independencia, inspirando a muchos con su determinación y liderazgo. La Declaración de Independencia, firmada el 4 de julio de 1776, proclamó la igualdad y el derecho a la libertad, marcando un hito en la historia de la humanidad. Después de una larga y difícil guerra, las colonias americanas finalmente lograron su independencia, comenzando un nuevo capítulo en su historia. La victoria en Yorktown, en 1781, marcó el final de la guerra, asegurando la independencia de las colonias. Estados Unidos se convirtió en un símbolo de libertad y democracia para el mundo, inspirando a generaciones futuras a luchar por sus derechos y libertades. Forjando una nación. Expansión y conflicto interno. En 1787, los líderes estadounidenses se reunieron para crear una nueva forma de gobierno. La Constitución de los Estados Unidos estableció un sistema federal con un presidente, un Congreso y un sistema judicial. Este documento, aún en vigor, ha servido como modelo para muchas otras naciones. Estados Unidos comenzó a expandirse hacia el oeste. La compra de Luisiana en 1803 duplicó el tamaño del país. Sin embargo, esta expansión tuvo un alto costo para las tribus indígenas que fueron desplazadas de sus tierras ancestrales. El Camino de Lágrimas se convirtió en un símbolo del sufrimiento de los nativos americanos. Sección 5. La tormenta de la división. Guerra civil y reconstrucción. Este periodo crucial en la historia de los Estados Unidos marcó un antes y un después en la nación. La esclavitud dividió profundamente a la nación. Era una institución arraigada en el sur, donde los esclavos eran esenciales para la economía agrícola. Los estados del sur dependían del trabajo esclavo para sus plantaciones, especialmente en la producción de algodón, que era el principal cultivo comercial. Los estados del norte, en cambio, se oponían a la esclavitud y abogaban por su abolición.
El movimiento abolicionista creció en fuerza y número, presionando por el fin de esta práctica inhumana. La elección de Abraham Lincoln como presidente en 1860 intensificó las tensiones. Lincoln era visto como una amenaza directa a la institución de la esclavitud. Como resultado, los estados del sur se separaron de la Unión y formaron los Estados Confederados de América. Esta secesión marcó el inicio de un conflicto inevitable. La Guerra Civil Estadounidense, de 1861 a 1865, fue un conflicto sangriento. Fue una guerra que enfrentó a hermanos contra hermanos y dejó cicatrices profundas en la nación. Los ejércitos del norte y del sur se enfrentaron en batallas épicas. Cada enfrentamiento fue una lucha desesperada por el futuro de la nación. La proclamación de emancipación de Lincoln, en 1863, liberó a los esclavos en los Estados Confederados. Este fue un paso monumental hacia la libertad y la igualdad. La victoria del norte en 1865 puso fin a la esclavitud en Estados Unidos. La rendición en Appomattox marcó el fin de la guerra y el comienzo de una nueva era. La reconstrucción, de 1865 a 1877, intentó reconstruir el sur e integrar a los esclavos liberados. Fue un periodo de grandes desafíos y cambios significativos. Sin embargo, la discriminación y la violencia racial continuaron durante décadas. Grupos como el Ku Klux Klan surgieron, perpetuando el odio y la división. La lucha por la igualdad y los derechos civiles estaba lejos de terminar. Sección 6. Progreso y dolor. Industrialización y sus consecuencias. A finales del siglo XIX, Estados Unidos experimentó una rápida industrialización. Las fábricas se multiplicaron. Las ciudades crecieron a un ritmo acelerado. La invención del teléfono, la bombilla eléctrica y el automóvil transformaron la vida cotidiana. Millones de inmigrantes, principalmente de Europa, llegaron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Sin embargo, la industrialización también trajo consigo problemas como la contaminación, la pobreza y el trabajo infantil. Los movimientos obreros lucharon por mejores condiciones laborales y salarios más justos. Sección 7. Crisis y resurgimiento. Depresión y Guerra Mundial. La década de 1920 fue una época de prosperidad económica. Sin embargo, la caída de la bolsa de valores en 1929 sumió al país en la Gran Depresión. Millones de personas perdieron sus trabajos y hogares. El presidente Franklin D. Roosevelt implementó el New Deal, un programa de reformas económicas para combatir la crisis. La Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, sacó a Estados Unidos de la depresión. El ataque japonés a Pearl Harbor en 1941 llevó a Estados Unidos a la guerra. Sección 8. Guerra Fría y lucha por la igualdad. Un mundo dividido. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en superpotencias rivales. La Guerra Fría, de 1947 a 1991, fue una época de tensión geopolítica y competencia ideológica. Estados Unidos se involucró en la Guerra de Vietnam, de 1955 a 1975, para detener la expansión del comunismo. La lucha por los derechos civiles se intensificó en la década de 1960. Líderes como Martin Luther King Jr. lucharon por la igualdad racial. El movimiento por los derechos civiles logró importantes victorias con la aprobación de leyes que prohibían la discriminación racial. Sección 9. Estados Unidos en el nuevo milenio. Desafíos y esperanza. El siglo XXI comenzó con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Este evento marcó profundamente a la nación. Estados Unidos ha enfrentado desafíos como el terrorismo internacional, el cambio climático y la desigualdad económica. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo una nación diversa y dinámica. Los avances en tecnología, medicina y energía renovable ofrecen esperanza para el futuro. Los movimientos sociales continúan luchando por la justicia social y la igualdad para todos.